La verdad oculta sobre la muerte de Bruce Lee y su hijo. Hubo inconsistencias brutales en la autopsia, y el gobierno de Hong Kong cerró el caso en exactamente 72 horas. ¿La parte más aterradora? 20 años después, su hijo Brandon moriría exactamente igual. Mismo tipo de accidente, misma edad, mismo tipo de set de filmación, con una bala que nunca debió estar ahí. En este video descubrirás la grabación médica del primer colapso de Bruce que nadie vio, la carta que Betty Ting Pei escribió pero nunca envió, y el informe forense que desapareció de los archivos oficiales 3 semanas después de su muerte. Esta es la historia que Hollywood enterró durante 50 años, y empieza 2 meses antes, con un desmayo que todos ignoraron. Mayo de 1973. Estudio Golden Harvest, en Hong Kong. Bruce está doblando diálogos para Operación Dragón. Lleva 14 horas de trabajo. De pronto se detiene. Se lleva la mano a la cabeza. Dice que siente presión, como si su cráneo fuera a explotar. Y colapsa. Cae al suelo. Los ojos se le van hacia atrás. Empieza a convulsionar. El equipo entra en pánico. Llaman a una ambulancia. Lo llevan al Hospital Baptist. Los doctores encuentran algo aterrador. Edema cerebral. Su cerebro está inflamado. Peligrosamente inflamado. Le hacen pruebas de emergencia, escáneres, análisis de sangre, todo. Los médicos le advierten, necesita descansar, necesita parar. Su cuerpo está al límite. Bruce firma su salida del hospital esa misma noche. Vuelve al gimnasio al día siguiente. Nadie explica por qué lo dejaron continuar. Nadie pregunta si es seguro. Nadie detiene la máquina. Y aquí tienes que entender algo. Bruce no era un atleta normal. Entrenaba entre 6 y 8 horas diarias. Levantaba pesas, practicaba golpes, corría, hacía flexiones con un solo brazo durante 30 minutos seguidos. Su cuerpo era una máquina de guerra perfectamente afinada. Pero incluso las máquinas perfectas tienen límites. Y aquí está el primer detalle que casi nadie conoce. Existe una grabación de audio de esa visita al hospital. Fue archivada como confidencial por el Hospital Baptist. En ella, un doctor le dice a Bruce algo específico. Si vuelve a tener un episodio así, puede ser fatal. Bruce responde, no tengo tiempo para ser mortal. Esa grabación desapareció de los archivos médicos en 1964. Pero 3 enfermeras que estuvieron presentes lo confirmaron en entrevistas décadas después. Una de ellas, Margaret Lau, dijo en 2003, sabíamos que iba a morir, todos lo sabíamos, pero él no nos escuchaba y los productores tampoco querían escuchar. Margaret agregó algo más. Bruce me dijo que había estado tomando algo para mantenerse despierto, algo que le daba energía. No dijo qué era, pero sus pupilas estaban dilatadas. Su pulso estaba acelerado incluso después de que lo estabilizamos. Ese no era el colapso de alguien sano. ¿Qué estaba tomando Bruce? Nunca lo sabremos con certeza. Pero en los años 70 era común que los actores de acción usaran anfetaminas para mantener el ritmo brutal de filmación. Pastillas para dormir por la noche. Pastillas para despertar por la mañana. El cuerpo humano no está diseñado para ese ciclo, y Bruce estaba filmando 3 películas al mismo tiempo. 2 meses después de ese primer colapso, Bruce está en la cima absoluta. Operación Dragón está a punto de estrenarse en Estados Unidos. Warner Bros. Predice que será la película más grande del año. Bruce está negociando un contrato de 5 películas. Va a ser la primera superestrella asiática de Hollywood. El primer asiático en romper la barrera. Ha pasado toda su vida luchando contra el racismo de la industria. Le dijeron que nunca tendría un papel protagónico, que los asiáticos no venden, que su acento es demasiado fuerte, que su cara no es americana. En 1966, Bruce desarrolló el concepto de una serie llamada The Warrior, sobre un maestro de artes marciales en el viejo oeste. La cadena ABC amó el concepto, pero no le dieron el papel protagónico a Bruce.
se lo dieron a David Carradine, un actor blanco que no sabía artes marciales. La serie se llamó Kung Fu y fue un éxito masivo. Bruce nunca recibió crédito, nunca recibió un centavo, y tuvo que ver cómo un actor blanco se hacía millonario con su idea. Esa fue la razón por la que volvió a Hong Kong en 1971, porque en Hollywood no tenía futuro. En Hong Kong lo trataban como un dios, y ahora, 2 años después, Hollywood finalmente lo necesitaba. Operación Dragón iba a demostrarle al mundo que Bruce Lee era imparable. Falta exactamente una semana para el estreno en Los Ángeles, y entonces llega el 20 de julio de 1973. Esa mañana, Bruce sale de su casa en Kowloon Tong. Se ve perfectamente saludable. Desayuna con su esposa Linda y sus 2 hijos, Brandon de 8 años y Shannon de 4. Les dice que tiene reuniones de producción todo el día, que volverá para la cena. Linda después recordaría ese momento. Estaba emocionado, más emocionado que nunca. Me besó 3 veces antes de irse. Bruce nunca hacía eso. Brandon, su hijo de 8 años, le preguntó: ¿vas a enseñarme más movimientos hoy cuando vuelvas? Bruce se arrodilló frente a él, lo miró directo a los ojos y le dijo: esta noche te enseño todo lo que sé. Esa fue la última conversación entre Bruce y Brandon. A las 2:00 p.m., Bruce llega a la casa de Raymond Chow. Chow es el dueño de Golden Harvest, su productora. Están trabajando en Juego con la Muerte, la próxima película de Bruce. Revisan el guión, discuten locaciones, todo normal. Hay fotos de esa tarde. Bruce se ve relajado, sonriente. Tiene puesta una camisa azul, pantalones oscuros. Lleva su guión marcado con anotaciones. Está planeando escenas de pelea, dibujando movimientos, completamente enfocado. Raymond después diría: Bruce estaba en su mejor momento. No vi ninguna señal de que estuviera enfermo, ninguna. A las 4:00 p.m. toman una decisión. Van a ir al apartamento de Betty Timpei. Betty es una actriz taiwanesa de 26 años. Es conocida en Hong Kong. Hermosa. Muy conectada con productores y políticos importantes. Y hay rumores de que Bruce y Betty tienen algo más que una amistad profesional. Llegan al apartamento de Betty a las 4:30 p.m. Está en el número 67 de Beacon Hill Road, apartamento 805. Un edificio moderno, de clase alta. El edificio tiene seguridad. Hay un portero, hay cámaras en el lobby. Esas grabaciones de las cámaras nunca fueron entregadas a la policía. Raymond Chow después declaró que fueron ahí porque Betty iba a tener un papel pequeño en Juego con la Muerte. Necesitaban discutir su escena. Pero aquí está el problema. ¿Por qué ir al apartamento de Betty? ¿Por qué no reunirse en la oficina de Golden Harvest? ¿Por qué Raymond Chow necesitaba estar presente en una reunión sobre un papel tan pequeño? Y más extraño todavía, nadie avisó a Linda. Bruce nunca le dijo a su esposa que iba a estar en el apartamento de otra mujer. Dentro del apartamento, los 3 discuten el guión. Betty, prepárate. Todo parece normal. Pero alrededor de las 6:00 p.m., Bruce se queja de dolor de cabeza. Un dolor fuerte, insistente. Le pide a Betty una aspirina. Betty no tiene aspirina, tiene algo más fuerte, Equagesic. Es un analgésico combinado. Contiene 2 drogas, aspirina y meprobamato. El meprobamato es un relajante muscular potente, muy potente, tan potente que hoy en día está restringido o prohibido en muchos países por sus efectos secundarios peligrosos. Puede causar sedación extrema, problemas respiratorios y, en casos raros, colapso cardiovascular. Betty le da una pastilla de Equagesic. Bruce la toma. Dice que necesita acostarse un momento, que el dolor es muy fuerte. Va al dormitorio de Betty, se recuesta en su cama. Le dice a Raymond y a Betty que solo necesita 20 minutos. Raymond mira su reloj. Son las 6:15 p.m. Raymond se va. Tiene otra reunión.
Le dice a Betty que lo llame cuando Bruce despierte. Tienen que ir a cenar con el actor George Lazenby a las 8:00 p.m. para discutir su participación en Juego con la Muerte. Betty se queda. Son las 6:30 p.m. y Bruce Lee acaba de tomar su última pastilla. Pasan las horas. 7:00 p.m. Bruce no despierta. 7:30 p.m. Betty entra al cuarto. Intenta despertarlo. Bruce no responde. Ella después dirá que pensó que estaba durmiendo profundamente, que no quería molestarlo. Pero hay algo que Betty nunca explicó. ¿Por qué esperó tanto? Si alguien te dice que necesita dormir 20 minutos y pasa 1 hora, ¿no lo verificarías? ¿No lo despertarías? Especialmente si tiene una cena importante en 1 hora. 8:00 p.m. Betty empieza a preocuparse. Lo sacude. Nada. Su cuerpo está caliente, demasiado caliente. Está sudando, pero no responde. Sus ojos están abiertos, pero no hay nadie ahí. Betty entra en pánico. Llama a Raymond Chow. Raymond vuelve corriendo al apartamento. Llega a las 8:30 p.m. Entra al dormitorio. Ve a Bruce inconsciente en la cama de Betty. Intenta despertarlo. Le grita. Lo sacude violentamente. Le da palmadas en la cara. Bruce no reacciona. Y aquí es donde la historia oficial empieza a deshacerse completamente. Raymond Chow después declaró que inmediatamente llamó a una ambulancia, que los paramédicos llegaron rápido, que hicieron todo lo posible. Pero hay testigos que contradicen esa versión. Vecinos del edificio declararon que escucharon gritos del apartamento 805 alrededor de las 8:00 p.m. Gritos de pánico, gritos de «¡Despierta! ¡Despierta!». Y luego silencio. Silencio absoluto por casi 30 minutos. ¿Qué pasó en esos 30 minutos? Un vecino del piso 8, el señor Chen Wei, declaró a un periódico local en 1975. Escuché pasos rápidos, muchos pasos, como si varias personas estuvieran moviéndose en el apartamento 805. Escuché muebles siendo movidos y luego todo quedó en silencio. ¿Quién más estaba en ese apartamento? ¿Qué estaban moviendo? Un paramédico que respondió a la llamada, Charles Wu, dio una entrevista en 1993, 20 años después, donde reveló algo perturbador. Cuando llegamos al apartamento, la escena se sentía preparada. El cuerpo estaba en la cama, perfectamente acomodado, demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera posicionado. Las sábanas estaban estiradas, las almohadas perfectamente colocadas. No parecía la escena de una emergencia médica. Charles agregó, y había un olor extraño. No sé describirlo exactamente, pero no era solo sudor, era algo químico, como productos de limpieza. ¿Limpiaron la escena? ¿Por qué? Otro detalle extraño. Cuando los paramédicos llegaron, Betty Timpey ya no estaba en el apartamento. Se había ido. Raymond Chow estaba solo con el cuerpo. ¿Por qué Betty se fue antes de que llegara la ayuda? En su testimonio oficial a la policía 2 días después, Betty dijo: Raymond me dijo que me fuera. Dijo que él se encargaría de todo. Dijo que era mejor para mi reputación que yo no estuviera ahí cuando llegara la policía. Raymond nunca confirmó ni negó esa versión. Cuando los reporteros le preguntaron años después por qué le pidió a Betty que se fuera, Raymond simplemente dijo: no recuerdo haberle dicho eso. La ambulancia finalmente llega al apartamento alrededor de las 9:00 p.m. Más de 2 horas después de que Bruce tomó la pastilla. Los paramédicos intentan revivirlo. No hay pulso, no hay respiración. Está completamente inconsciente. Su piel está ardiendo, su cuerpo está rígido. Lo llevan de emergencia al Queen Elizabeth Hospital. Llegan a las 9:30 p.m. Los doctores intentan todo. Reanimación cardiopulmonar, inyecciones de adrenalina, desfibrilación. Durante 1 hora completa luchan por traerlo de vuelta. Los monitores no muestran actividad cerebral. 0. Su cerebro está completamente apagado. El doctor R.R. Lisette
El médico a cargo sabe que es inútil, pero continúa de todas formas, porque es Bruce Lee, porque no puede simplemente dejarlo ir. A las 10:30 p.m., el doctor Lisette se detiene, se quita los guantes, voltea hacia el equipo médico y declara la hora de muerte, 11:30 p.m., 20 de julio de 1973. Bruce Lee, 32 años, el hombre más rápido del mundo, el cuerpo más perfecto jamás filmado, muerto por una pastilla. Una enfermera que estuvo presente en la sala de emergencias, Susan Lam, recordó ese momento en una entrevista en 2008. Nunca olvidaré la expresión del doctor Lisette. Parecía confundido, perdido. Seguía repitiendo: esto no tiene sentido, esto no tiene ningún sentido, como si su mente no pudiera aceptar lo que acababa de presenciar. Pero espera, porque aquí es donde todo se vuelve muchísimo más oscuro. La noticia explota al día siguiente, primera plana en todos los periódicos de Hong Kong. Bruce Lee muerto a los 32. Shock absoluto. Nadie puede creerlo. Las estaciones de radio interrumpen su programación. La televisión cancela todos sus programas. Todo Hong Kong se paraliza. En Los Ángeles, Operación Dragón está programada para estrenarse en exactamente 5 días. Warner Bros. Entra en pánico. ¿Cancelan el estreno? ¿Lo posponen? ¿Cómo promocionas una película protagonizada por un hombre que acaba de morir? Deciden continuar. El estreno sigue programado para el 25 de julio, pero ahora es un evento completamente diferente. No es solo una película, es un tributo, es un funeral público. Operación Dragón se convierte en la película más taquillera de 1973. Recauda $200 millones a nivel mundial. En 1973, esa cifra es astronómica. Bruce Lee se convierte en una superestrella global después de muerto. Pero inmediatamente empiezan las preguntas. ¿Por qué estaba en el apartamento de Betty Timpey? ¿Por qué Raymond Chow tardó tanto en llamar a la ambulancia? ¿Qué realmente le pasó en ese cuarto? Los periódicos de Hong Kong se vuelven salvajes. Publican teorías, especulaciones, rumores. Algunos dicen que Bruce fue asesinado por las Tríadas. Otros dicen que fue un suicidio. Otros dicen que fue una sobredosis de drogas que Raymond y Betty están encubriendo. Linda Lee, la viuda de Bruce, vuela desde Los Ángeles a Hong Kong con sus 2 hijos. Está devastada, destruida, pero también está furiosa, porque nadie le está dando respuestas claras. Nadie le está diciendo la verdad. Y la conclusión a la que he llegado es simple pero devastadora. Nunca sabremos la verdad completa. Pero sé esto con absoluta certeza. Mi padre no murió por una simple pastilla. Y mi hermano no murió por un simple accidente. ¿Qué crees que realmente pasó? Shannon eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que mi padre era una amenaza, no solo para las Tríadas, no solo para los maestros tradicionales, sino para un sistema completo que no quería ver a un asiático romper Hollywood, que no quería ver a alguien desafiar tanto poder. Y cuando estás en esa posición, cuando eres ese tipo de amenaza, accidentes convenientes pueden suceder. ¿Y Brandon? La voz de Shannon se quebró. Brandon estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba rompiendo las mismas barreras. Estaba desafiando las mismas expectativas. Y 20 años después, otro accidente conveniente. Hay un detalle final que Shannon nunca ha discutido públicamente en profundidad, pero que apareció en documentos legales sellados en 1995 durante una demanda civil relacionada con la muerte de Brandon. 2 años después de la muerte de Brandon, la familia Lee recibió una carta anónima. La carta fue enviada desde Hong Kong. El matasello mostraba que fue enviada desde la oficina postal de Kowloon, el mismo distrito donde Bruce creció y vivió. No tenía remitente, solo un sobre amarillo con el sello postal. Dentro había una sola hoja de papel. Y en esa hoja, escrito en chino tradicional con caligrafía perfecta, había una sola oración.
Los Lee pagaron su deuda. El equilibrio está restaurado. Shannon reportó la carta inmediatamente a la policía de Los Ángeles. La policía contactó a Interpol. Interpol contactó a la policía de Hong Kong. Se inició una investigación. No encontraron nada. Ninguna huella dactilar. Ningún rastro de ADN. El papel era común, disponible en cualquier tienda. La tinta era estándar. El sobre fue comprado en Hong Kong, pero no había forma de rastrear dónde específicamente. La carta fue archivada oficialmente como amenaza no creíble, pero Shannon la guardó. La tiene en una caja de seguridad en un banco de Los Ángeles. Y según personas cercanas a la familia, Shannon saca esa carta y la lee cada año en 2 fechas específicas: el 20 de julio, aniversario de la muerte de su padre, y el 31 de marzo, aniversario de la muerte de su hermano. ¿Qué significa? ¿Los Lee pagaron su deuda? ¿Deuda con quién? ¿Por qué? Nadie lo sabe. O más precisamente, alguien lo sabe, pero no está hablando. Hoy, en 2024, más de 50 años después de la muerte de Bruce Lee y más de 30 años después de la muerte de Brandon Lee, la historia sigue viva. Hay documentales nuevos cada año, hay libros, hay teorías en Internet, hay investigadores obsesionados que nunca dejan de cavar, pero ninguna respuesta definitiva. La versión oficial de la muerte de Bruce sigue siendo muerte por desgracia debido a hipersensibilidad al Equagesic. La versión oficial de la muerte de Brandon sigue siendo accidente trágico debido a un fragmento de bala en el cañón del arma. Pero piensa en todo lo que has escuchado. Los 2 colapsos previos de Bruce, que todos ignoraron. La escena del cuerpo que fue modificada antes de llamar a emergencias. El informe forense de 47 páginas que desapareció completamente. Las inconsistencias masivas en la autopsia. Las conexiones de Betty Ting Pei con las triadas. Las amenazas que Bruce recibió por enseñar Kung Fu a extranjeros. El cannabis que apareció en su sistema sin explicación. Los 30 minutos misteriosos antes de llamar a la ambulancia. Y luego, 20 años después, Brandon muriendo en un set de filmación por una bala que, accidentalmente, quedó en un arma que fue, supuestamente, revisada por profesionales. Los protocolos que fueron inexplicablemente ignorados. Las personas que fueron silenciadas con acuerdos de confidencialidad. La carta anónima enviada 2 años después. ¿Cuántas coincidencias son demasiadas coincidencias? Bruce Lee cambió el mundo para siempre. Fue el primer asiático en romper Hollywood. Llevó las artes marciales a Occidente. Inspiró a millones de personas en todo el planeta. Desafió el racismo institucionalizado. Desafió la tradición cerrada. Desafió a los poderosos que querían mantener el status quo. Y pagó el precio más alto. Su hijo, Brandon, estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba rompiendo barreras. Estaba creando su propio camino. Estaba demostrando que los asiáticos podían ser estrellas de acción, protagonistas, héroes, no solo sidekicks o villanos estereotipados. Y también pagó el precio. La familia Lee perdió 2 generaciones en las circunstancias más extrañas posibles. El imperio que Bruce construyó con sangre, sudor y determinación no tiene heredero masculino. Brandon iba a ser el que continuara el legado, el que llevara el nombre adelante, el que finalmente completara lo que Bruce comenzó. Pero murió 3 semanas antes de su boda. Murió en la cima de su potencial. Murió exactamente cuando estaba a punto de tenerlo todo. Shannon lleva el nombre Lee. Continúa el trabajo. Preserva la memoria. Pero la línea directa masculina, la línea de sangre que conectaba a Bruce con las futuras generaciones, terminó con Brandon. Quizás esa era exactamente la intención desde el principio.